Bueno, en esta planificación, en estas clases, vamos a los 15 días. Me imagino que ya les explicaron también que en 15 días terminamos ya con estas clases y con la actividad también de, terminamos ya en los 15 días con la actividad que tienen que realizar. Esa actividad tendría que subirse a la plataforma en PDF para nosotros poder también revisar y luego darle la respectiva calificación. Esa asignatura, como les había dicho, eso no es tan complicada, pero de la misma manera tienen que realizar todas las actividades, ¿ya? Dentro de estos 15 días vamos a tratar lo que es la evolución del hombre. Muchos de ustedes hayan escuchado, hayan tal vez conversado, también hayan estudiado ya de cuántas teorías también que se han marcado en lo que es la historia de la evolución del hombre, pero dentro de lo social, de lo que nosotros vamos a estudiar acá es la evolución del hombre, ¿no? Dentro de esta teoría, ¿no? Entonces, esa evolución humana, donde el hombre recibe un progreso gradual y recibe un histórico cambio, ¿no? Biológico desde los ancestros primitivos. Entonces, eso sería un poquito, más o menos, el punto de partida de la evolución del hombre. Un proceso gradual, histórico de cambio biológico. Eh, Las anteriores que nos envió. sí, de los micrófonos. Bueno, ayúdenme por favor los que bloqueando los micrófonos, ¿ya? Y yo les voy a pedir algunas opiniones y ahí vamos conversando poco a poco, ¿ya? Entonces les venía diciendo que como principal base, ¿no? Dentro de lo que está el contenido ya que se va a subir a la plataforma, mañana yo le subo el contenido, es la evolución del hombre. Y como base principal es el proceso gradual de cambio, el cambio biológico que tiene más o menos, un cambio biológico ancestral primitivo dentro de esta especie. Preguntarles a ustedes si alguna vez hayan estudiado o conocen algo sobre esta evolución humana, ¿no? Esta evolución que ha sufrido o ha generado o se ha construido lo que es el hombre. Entonces, para conversar con ustedes también, ir conversando, ¿no? Sobre esta teoría que viene marcado dentro de la historia, ¿no? Entonces, voy a conversar con ustedes también, irles preguntando, ir de a poco también familiarizándonos con estos temas y también ir conociendo, vean, como les había dicho, no se preocupen de equivocarse, ¿no? Esto es de los errores también aprender, ¿no? Y de hecho todos nos equivocamos. Entonces yo voy a ir preguntando y ustedes me van dando un criterio sobre esta teoría, ¿no? Que nosotros vamos a ir conversando en esta clase, lo que es la evolución del hombre. Para Frank Vélez, que está conectado para preguntarle, ¿qué conoce usted sobre la evolución humana? Para que nos dé su criterio y nosotros también poder conversar con los compañeros. La evolución humana es que, según la ciencia, o sea, el ser humano fue evolucionando de los monos, algo así que se lo denomina, fue evolucionando poco a poco y así hasta la actualidad. Muy bien y acertado su criterio, ¿no? Esa es la teoría que la mayoría conocemos dentro de la historia, ¿no? Y bueno, hay diferentes teorías que se han marcado también y también ya recurriendo ya a cada quien su creencia no puede concebir, ¿no? Pero dentro del estudio que tenemos que hacer es esta, ¿no? Preguntarle a Janet Álvarez, ¿qué conoce usted sobre la evolución de la humanidad, del hombre?
Sobre la, sobre la ¿cómo La era, evolución perdón? del hombre o de la vida humana, como se quiera Ya. llamar. ¿Ha ¿Qué? escuchado alguna vez conversar este tema? No sé, ha conversado, ha leído algo, tal vez. Que venimos de, o sea, los humanos desde, de los antepasados, y eso. Ya, no, sí, de hecho, o sea, eh, esta es digamos, el inicio de la humanidad, se podría decir, el inicio de la humanidad, de cómo llegamos a surgir, como es en estos tiempos, desde aquellos tiempos hasta ahora, ¿no? De acuerdo a esa teoría. Dice que este proceso tuvo inicio más o menos hace unos 5 a 7 millones de años en el continente, por ejemplo, africano. Allá se dice que se pudo, digamos, comenzar a evidenciar este proceso o este cambio biológico que dice de dónde venimos, con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano. Tal vez podemos decir que tenemos similitud en una cierta medida, ¿no? Con un chimpancé, puede ser, ¿no? Y de hecho, hay cosas como que de allá venimos, ¿no? Si uno nos podemos analizar ese aspecto, podemos decir que hay coincidencias, ¿no? Estrictamente hablando, cuando se habla de seres humanos, nos referimos exclusivamente a un Homo sapiens, ¿no? O sea, en eso somos, digamos, ahora científicamente hablando, teóricamente hablando, como un Homo sapiens, aunque no hayamos sido únicamente integrantes de un género Homo, ¿no? Antes de nosotros, durante la prehistoria, se puede decir, existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintas, ¿no? Pero bueno, antes, por ejemplo, incluso se dice la historia, ¿no? Incluso de los dinosaurios, algo así, más o menos. Hubieron especies que hoy en día ya no existen, pero al menos en la historia se queda marcado eso, que se presentaban numerosas similitudes físicas y biológicas, como es con los monos, y casi que complementales, ¿no? Por ejemplo, en que algunas cosas no podrán hacer, pero por ejemplo, entre caminar, entre hacer algunos gestos, se puede decir que sí. Y algunos hasta se llega a pensar que un mono, por ejemplo, es inteligente, ¿no? En que hace alguna actividad, en que incluso hace alguna mímica. Entonces, se puede decir que hay formas de cómo relacionarle. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates en el noroccidente de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles mientras el otro se adoptó a la llanura. Eh, Algo así marca la prehistoria, ¿no? Entonces, ir conociendo de que más o menos conversando, ¿no? Muchos de ustedes pueden conocer un poco más, otros conocer un poco menos, pero entre todos ir más o menos familiarizando estos temas y más o menos tener presente, ¿no? Debido a las presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje desarrollaron, por ejemplo, el bipedismo. Estoy hablando de lo que tiene que ver de aquel que adoptó, aquel que se adoptó en la llanura, por ejemplo. Entonces, esa generación eh, desarrolló un bipedismo, o mejor dicho, la capacidad de caminar sobre dos miembros inferiores. Hablando de eso, de las similitudes, podemos decir, o sea, que un mono en ese aspecto camina, como camina un ser humano. Esa capacidad se desarrolló en aquel que caminaba en las llanuras. Entonces,
En ese aspecto encontramos también similitudes. Y no sé si alguien de ustedes, a ver si me pueden decir, a ver, otra similitud que podamos encontrar entre tal vez un chimpancé, un mono, digamos, exclusivamente, y tal vez el ser humano. Eh, ¿Alguien que quiera opinar o si no, yo los nombro de aquí tal vez? Vamos a ver a ver, a quién está por acá. Les había pedido la clase anterior que cada quien, por favor, ponga el nombre del usuario en lo que tiene que ver para que se conecten en Zoom para yo poderlos llamar, porque no los puedo identificar así, de esta manera, porque algunos, por ejemplo, no están con el nombre correcto, entonces no los puedo llamar. Pero por aquí está Ariel Luzuriaga. ¿Alguna similitud, a ver, entre el ser humano y tal vez un chimpancé, un mono, digamos? Una similitud que usted pueda, a ver, al menos encontrarla. Una similitud podría ser que, por ejemplo, se crean como sociedades entre ellos, que hay, que cuidan a los hijos, por así decirlo, y otros que van a buscar comida, puede ser. Sí, muy bien, sí, también. Ellos forman las tribus, ellos forman los grupos, ellos tienen su grupo, mejor dicho, ellos pueden casi identificarse incluso sí con su manada. Entonces, también es una similitud. Y hoy en día, por ejemplo, existe, por ejemplo, también en la actualidad, como son las familias, ¿no? Y bueno, de las familias viene a raíz de las tribus que se formaron, ¿no? Entonces, también este es adecuado esa similitud. Vamos a preguntar a alguien más otra similitud que se podamos encontrar. A ver, por acá está Anaí Grefa. Tal vez si está por ahí. Dicen otra puede ser que ellos, o sea, es como el ser humano, pues, en especial, una persona cuando está, o sea, enojada, actúa de la forma más grosera, igual es el mono, ¿no? O sea, puede pensar, tiene la capacidad de pensar igual que un ser humano, solo que no puede hablar y eso. Sí, también está bien. Está muy bien esa similitud. Este, que usted nos... Pero, por ejemplo, dentro hablando de las similitudes, les decía, la capacidad de caminar es la más que se desarrolló, ¿no? Y que pudo liberar, por ejemplo, las manos, que pudo liberar las manos, que pudo ya hacer una actividad con los miembros superiores, o sea, con las manos. Es más, no solo caminaba, sino que las manos él utilizó ya para hacer una actividad. Con las manos él come ya, el chimpancé es con las manos. Entonces, es casi como ahí, como un ser humano, ¿ya? Entonces, esa es una de las grandes similitudes que podamos encontrar entre caminar y hacer actividades con las manos, manipular herramientas, comer, o tal vez tocar algún material que pueda realizar. También realiza ya algunas actividades. Entonces, es una de las similitudes que se puede encontrar. El estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología y geología y las ciencias semejantes que estudiaba digamos, estas especies, pero sobre todo gracias al surgimiento del estudio de Charles Darwin. Ustedes han escuchado de Charles Darwin, ¿verdad? Este, y de la teoría del origen de las especies que vino a suplementar el creacionismo de la generación eh, que hoy en día podemos decir existe, ¿no? Con la mayor explicación humana respecto a sus orígenes. Hay mucha gente que cree en la teoría de Charles Darwin y bueno, eso es también ya de creencia, ¿no? No podemos meternos en eso porque
hay otras teorías, pero en esta teoría de Charles Darwin no, es decir, que venimos desde allá. Entonces, al menos encontrando esas similitudes y realizando también estudios, ¿no? Que en verdad, verdaderamente coincidimos en algunas cosas, de acuerdo a los estudios realizados y, y luego de emitidos las teorías. La evolución humana comprende también algunas etapas. Bueno, dentro de las etapas que comprende ya la evolución, se ha venido esa teoría manteniendo durante todo el tiempo de estudio, ¿no? Eh, por ejemplo, si alguien me recuerda alguna de las etapas de que tuvo que pasar esta evolución humana, alguien que sepa tal vez alguna de las etapas. Dicen como la civilización de los gorilas fue que en el tiempo de ellos fueron investigando en su sistema en la manera que, en el clima que iba pasando año tras año, y ellos solitamente fueron averiguando, y ellos mismos crearon lo que era la tela, la lana de borrego, y ellos mismos lo investigaron lo que era la candela para comer la carne cocinada, porque más antes comían, la antigüedad comía la carne cruda. Claro, no, sí, dentro de la evolución, o sea, va a ir paso a paso, por ejemplo, ellos van descubriendo nuevas formas de convivencia. Ellos van descubriendo el mismo hecho de que pudieron ya hacer actividades con las manos, entonces ellos pudieron ya hacer otras, ir superando, ¿no? Y dentro de la inteligencia que ellos comenzaban ya a hacer esto, entonces cada vez ellos, pues, eso mismo, de eso se trata en la evolución, ¿no? Entonces, paso tras paso, ellos generaban nuevas cosas. Bueno, dentro de lo que tiene que ver una de las primeras etapas, ¿no? De la evolución de la humanidad, está la etapa de la Ardipithecus. Esto es lo que tiene que ver, una de las primeras etapas que vivió en digamos, como esto se comenzó en el África, allá se desarrolló lo que tiene que ver, más o menos cuenta la historia, que entre 4 a 6 años antes, ¿no? Se realizó más o menos esta evolución, ¿no? Que está cerca más o menos, digamos, en tiempos primitivos. La forma de por ejemplo, de los huesos fósiles de estos animales, digamos, en este aspecto, de los dedos, de los pies, sugiere que eran, digamos, tenían similitudes con lo que hoy es, digamos, el ser humano, ya. Los pies del chimpancé tenían similitud con los pies de hoy que hoy nosotros tenemos. Entonces, se viene diciendo, no, pues, o sea, esto existió desde el inicio. Entonces, queremos decir que, bueno, es la historia, ¿no? Pues para que decir que de allá venimos, ¿no? Entonces, un género que incluye varias especies que vivieron entre 4 a 5 años, entre 4 a 5 millones de años, lo que tiene que ver anteriormente a hoy, ¿no? Que estamos viviendo. Hay otra cosa que, por ejemplo, entre un poco teniendo como similitudes también tienen, por ejemplo, en esa etapa tenían brazos más largos y piernas más cortas. En esa etapa tenían brazos más largos y piernas más cortas. Y los cerebros eran más pequeños comparados con los seres humanos de hoy. Ya, esas son más o menos las cosas que en esa época, que en esa etapa tenían, con lo que hoy nos podemos diferenciar. A ver, en ese tiempo ellos tenían brazos más largos, piernas más cortas y el cerebro más pequeño,
comparado con lo que tenemos nosotros ahora, ya. Eso es dentro de una de las primeras etapas que se pudo evidenciar en esta evolución. Luego viene otra etapa que tiene la mezcla ya de caracteres parecidos a un simio y a un ser humano. O sea, más después ya viene una características, ya vamos a ir viendo qué características viene después. Una comparación de los tamaños corporales y dientes que nosotros podemos encontrar ya la similitud. En la siguiente etapa ya podíamos comparar tamaños corporales y dientes. Caminos de macho y hembra. Comenzaron, por ejemplo, ya a distinguirse que existió un macho y una hembra, ya en la siguiente etapa. En la etapa que se llama austral. Bueno, hay un nombre sumamente largo que ni lo voy a pronunciar bien ni me van a entender bien. Pero en esa etapa austral que ellos tuvieron, entonces ya se pudieron diferenciar ellos que existió un género masculino y un género femenino. Notables de diferenciar entre los dos sexos de la misma especie. Se dieron cuenta que eso existía. Un fósil del hueso de la pierna, de la tibia, indica que por ejemplo, que el A tenía una postura erguida y que era bípedo, aunque quizás también lo que tiene que ver forcejeaba, por ejemplo, en los árboles. Esto quiere decir, por ejemplo, que los que caminaban, por ejemplo, los que anteriormente les decía que eran en las llanuras, que también ya podían ejercer, por ejemplo, actividades, por ejemplo, en los árboles, ¿ya? Entonces iba evolucionando el que caminaba en las llanuras, y no así el otro que comenzó en los árboles. Ese que andaba en las llanuras comenzó a hacer actividades también ya en las alturas, ¿ya? Entonces iba evolucionando ya un poco, creciendo o adaptándose a mayores actividades que pudo, por ejemplo, hoy en día decir que el ser humano realiza muchas actividades también. Luego de esta etapa viene la otra etapa que se llama anfarensis, ¿ya? Sí, dígame. Bueno, estaba prendiendo el micrófono. Entonces, probablemente nosotros digamos que viene en etapa cronológica y etapa tras etapa van a ir, por ejemplo, desarrollando muchas actividades más, ¿ya? Entonces, ¿hasta qué hora tenemos clases hoy día? Disculpen, hasta las 9:15 creo, ¿verdad? Sí. Ya, para que no estemos cansados, una etapa más y luego nos pasamos a retirar, ¿ya? En esta etapa, por ejemplo, directamente en el África se descubrieron muchos fósiles de restos de lo que tiene arqueológicos de un grupo ya de los mismos, digamos, de ese grupo familiar de los chimpancés, incluyendo un esqueleto notablemente completo. Y por cierto, o sea, antes estos esqueletos eran mucho más grandes, ¿no? Digamos que un ser humano de ahora, ¿no? Un cráneo, por ejemplo, tenía un cerebro realmente, lo que sí, por ejemplo, siempre en todas las etapas de lo que yo he revisado, tenían el cerebro no era en comparación con el cerebro de un ser humano de hoy, ¿no? Siempre decían que un cerebro de esas especies eran eminentemente pequeños, sumamente pequeños. Y creo que esa era una gran diferencia de los seres humanos, ¿ya? Y lo que tiene que ver una mandíbula un poco similar, pero lo que sí, por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos dientes pequeños, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, los dientes de aquellas especies eran sumamente grandes, o sea, también una diferencia, pero tenían similitudes, pero existía eso, ¿ya? Luego de una vez de encontrar todo lo que tiene que ver esas
similitudes, coherencias también, algunas cosas similares. Viene ya el Homo habilis, viene ya donde comentaba el compañero que comenzaron ya ellos a realizar las actividades, ¿no? Una vez que comenzaron a caminar, comenzaron, por ejemplo, a ver que existía macho y hembra, se dieron cuenta. Luego, donde ellos pudieron ver que pueden hacer actividades también, por ejemplo, en las alturas, no solo caminando. Viene ya buscar esta especie de ver habilidades, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades de esta especie? El primer uno de las primeras habilidades, características exclusivamente como digamos humanas para poder colocarse en el mismo género de los humanos modernos, el género Homo se caracterizaba por su capacidad de desarrollo de herramientas de piedra. Y el primero de ellos existió en África hace 2.2 millones de años. A ver, este es un punto muy importante. Luego que ellos se dieron cuenta que podían hacer las actividades, la primera actividad, llevar presente esto, ¿no? La primera actividad que ellos desarrollaron fue la capacidad de desarrollar una herramienta de piedra. Ellos construyeron, la primera fue una herramienta de piedra. Eso fue la primera actividad y la primera herramienta que ellos construyeron, lo que tiene que ver ya dentro y demostrando ya las habilidades que ellos tenían, que decir que ellos ya iban evolucionando paulatinamente. Su capacidad craneal no superaba los 800 centímetros. Sigue todavía, por ejemplo, era pequeño, ¿no? Y tenía, por ejemplo, un poco de reducido, digamos así, el cerebro, ¿ya? Pero ya iban un poco más desarrollándose ya. Entonces, iba creciendo estas coherencias, ¿no? Con lo que es hoy los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, hay una aquí clarito, y tenía, dice ya, premolares y molares más pequeños que los dos ancestrales anteriores. En esta, por ejemplo, dentro de ya de la evolución de los Homo habilis, por ejemplo, ya coincidían un poco más con el ser humano, que son, por ejemplo, tener premolares y molares más pequeños que los anteriores. Entonces, ya un poco, por ejemplo, se iba adaptando más o se iba, digamos, poniendo en forma como para un ser humano que hoy en día podemos tener. Entonces iba evolucionando ya. Y había que compartir la época, por ejemplo, de a menudo ellos ya comenzaban a hacer los grupos y a compartir entre los grupos. Entonces se formaban ya ellos, como sabían muchas cosas de ya de hembra y macho, comenzaron ellos ya a formar ya grupos. Entonces y demostrar también sus habilidades dentro de esta, como es en Homo habilis, ya. En el Homo habilis es un paso fundamental donde esta especie comenzó, o bueno, los que podemos creer en eso, los que no tenemos en esta especie se comenzó a demostrar que sí hay cómo hacer algunas actividades. Eso, queridos compañeros, por comentarles de lo que no ir conociendo estos aspectos, como digo, muchos pueden conocer y otros tampoco no pueden conocer, ir conversando de estos aspectos que al final y al cabo están puestos en la historia. Dentro de esta asignatura vamos a ir conversando algo de historia, ir formando algo de también de algunas actividades para no ir familiarizándonos en lo que es la historia, ¿no? Y bueno, hay unas cosas, muchas cosas, creo que toda la historia es bonita, buscándole la manera de poder encontrarle ¿no? el sentido, porque yo, por ejemplo, recién terminaba clases con los compañeros del básico y le decía, por ejemplo, que la historia del Ecuador, por ejemplo, sentirse orgulloso ¿no? de saber de dónde venimos y qué podemos hacer hoy, porque tiempos anteriores alguien se esforzó, alguien luchó por tener esta sociedad, ¿no? En esta teoría, los que pueden creer en esa teoría también podemos decir al menos de dónde venimos, ¿no? Y tal vez y hoy dónde estamos, ¿no? Entonces, eso ha sido más o menos
la asignatura de que ir buscando, ¿no? Algunos aspectos importantes. Sabemos que no vamos a poder tocar todos los temas de historia porque son bastantes. Si en 10 meses, por ejemplo, no vamos a ir a cumplir, por ejemplo, con los textos. Recién revisaba, ¿no? Los textos que están enmarcados en primero de bachillerato, segundo de bachillerato y tercero de bachillerato. Entonces, no se avanza a tocar todos los temas, más bien vamos a ir tocando temas así más o menos fundamentales, ¿no? De conocimiento y de cultura general para poder tener algo presente. Eso, compañeros, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, esperando también que